Hey Vivin, yo soy Axel Romero y en este AppSheet Flash te voy a enseñar cómo es que vas a hacer un log. ¿A qué me refiero con un log? Yo te podría decir que hay procesos en todo emprendimiento que son muy importantes, por ejemplo, las ventas o los ingresos, ¿ok? ¿Por qué se va a eliminar esta información? Bueno, hay veces que sucede y usuarios eliminan información, pero podemos hacer esa trazabilidad de que en algún momento existió un pedido y luego lo eliminaron, y entonces podemos ver comportamientos de ciertos usuarios que a cierta hora, por ejemplo, puedan eliminar información o puedan modificarlo, y nosotros de pronto saber por qué lo están haciendo. Yo te voy a ayudar a hacer eso. Lo he aplicado con algunos otros binarios a los cuales les he hecho una aplicación y están muy contentos con esa funcionalidad. Ahora yo te la comparto aquí totalmente gratis. También te quiero pedir que si te interesa el contenido motivacional, el contenido sobre lo que estoy publicando en algunos TikToks, que me sigas, obviamente en TikTok como @mundobinario, pero también en Instagram como @_mundobinario. Allá podemos charlar un poco más de cerca o de pronto te puede interesar el contenido que también estoy publicando allá. Bueno, pues vayamos a aplicar esto, pero antes de que vayamos a aplicarlo, no se te olvide, ya sabes, suscribirte y pertenecer a esta gran comunidad, regalarme un like para que me indiques que este tipo de contenido es el que te interesa. Recuerda que lo más importante eres tú. Y bueno, vayamos a aprender, aplicar, replicar. Acompáñame a mi computadora. Vayamos a hacer este log, que voy a disfrutar también el video, al igual que ustedes. Díganme si disfrutan estos videos tanto como yo. De verdad que amo mucho compartir. Vamos a trabajar sobre Ferreshop. Bueno, ese es un proyecto que estaba haciendo pruebas para una ferretería y lo que vamos a hacer es la trazabilidad. Por ejemplo, cuando se agregue un cliente o se elimine o hagan alguna acción, ¿les parece? Vamos a ir a nuestras sheets. Voy a abrir DB Ferreshop y entonces aquí deberíamos tener clientes. Vamos a ir a agregar, añadir hoja y vamos a darle clientes log. Tú lo puedes hacer, o más bien lo que te comentaba cuando te di la bienvenida, es que puedes hacerlo para proveedores, para ventas o un proceso que te interese monitorear. Tampoco te recomiendo que lo hagas para todo porque se te va a alentar tu aplicación. Pero aquí está el consejo y ya tú dime si lo vas a seguir o cómo lo vas a aplicar. Bien, entonces ya que agregamos clientes log, que va a ser muy parecida a esta tabla, vamos a darle clic aquí, lo pegamos y entonces esta debería tener un log ID, un log date. Bueno, vamos a dejarle un log fecha. ¿Recuerdas que yo te dije que ya todo va a ser en español? Entonces vamos a agregarle un zoom. También me has dicho que luego se te dificulta ver lo que estoy escribiendo. Un log hora, un log usuario. Y tú podrías agregar todos los campos que necesites informativos, ¿vale? Entonces ya aquí está, si te das cuenta, estos campos, estas columnas son exactamente estas. Y estas son de control para saber cuándo, a qué hora y quién lo ha hecho. Bien, entonces vamos a ir a agregar en Data, en el más, seleccionamos nuestra Google Sheet y vamos a seleccionar DB Ferreshop. Seleccionamos clientes log, agregamos tabla y hasta este punto, mi binario, te puedo decir que he grabado hasta 5 videos. Mi garganta ya me duele, pero sigo igual de emotivo porque sé que te va a gustar este contenido. Y además cuando tú me comentas, Axel, me sirvió, vaya, me haces definitivamente el día. Más si es en un viernes, o sea, si tú me comentas un viernes ya cuando todo está agotado en cuestión de energías, bueno, esto me motiva muchísimo. Vamos a darle clientes log y vamos a seleccionar, ok, que sea de tipo Unique ID. Bien, la fecha la vamos a dejar como today. Bien, cuéntame desde dónde me ves, mi binario. Quiero saber desde dónde me ves, que si te ha gustado, cómo me encontraste, o también dime, hey, soy nuevo y te doy una bienvenida especial. Vamos a darle en usuario. ¿Qué usuario es el que hace pues esa transacción? Voy a darle clic aquí y copio esta fórmula. Todo esto ya te lo he compartido bastante, que yo creo que no es necesario que te explique ahora la fórmula,
porque pues ya hay videos específicos de esto. Le voy a dar save y entonces configuré todos los initial value, que es el today, el time y el look. Vamos a decirle que en hour, bueno, aquí me dio error porque efectivamente este es de tipo timer, time, de tipo time, ¿dónde está? Ahí está, time, y este es de tipo date y el log es de tipo ref, que hace referencia a usuarios. Don't y save. Yo no le di is part of porque esta es una tabla de tipo log. Incluso esto lo podría dejar sin ref, pero bueno, vamos a verificar aquí qué es lo que me está mostrando. Dice que es incorrecto porque aquí el time, ok, no existe time, lo estoy confundiendo con otro lenguaje de programación, es now y entonces save y nuevamente save. Antes fíjense que yo editaba cada vez que me confundía como esto, pero después entendí que la esencia de todo esto es mostrarse transparente y no mostrar perfección en todos los procesos. Bien, ahí está, ya está. Sincronizo para que guarde los cambios y bueno, regresando a lo de los errores, está bien, no está bien equivocarse, pero hay que equivocarse, pero solucionarlo rápido. Entonces así en la vida, equivóquense, pero equivóquense rápido. Es una frase que me gusta mucho. Bueno, ya vamos aquí configurado esto y cada vez que yo agregue un cliente o modifique, pues se debe ver esa trazabilidad. Bien, ahora si lo hago, pues no tiene tanta esencia porque va a seguir guardando, pero no la parte del log que queremos. Entonces vamos a decirle crear nuevo bot y el bot se va a llamar, le vamos a colocar bot, borramos bot clientes log, listo, y entonces configuramos un evento, event cliente log. Cliente le estoy colocando en plural. Crear evento. ¿Sobre qué tabla vamos a ir estar leyendo o estar muy atentos monitoreándolo? Pues en clientes. ¿Bajo qué condición? Cuando sean todos los cambios. Si tú solo quieres monitorear las altas o las modificaciones, bueno, ya será cuestión de configuración. Crear step y en step le vamos a dar step clientes log y luego vamos a crear, vamos a decirle run data action y vamos a decirle agregar nuevos registros. ¿A qué tabla? A clientes log. Cuidado aquí, esta es lo que estamos monitoreando y esta es a donde vamos a ir a posicionar o vamos a ir a colocar esa información de trazabilidad. Entonces en clientes vamos a decirle que el cliente ID, el cliente nombre, el cliente teléfono y ¿qué más tenemos? El cliente status, cliente dirección, voy a dejarlo en orden, miren, cliente nombre y dirección, cliente nombre, cliente dirección, luego tenemos teléfono y estatus, teléfono y estatus, ahí está. Si yo le doy save me va a marcar error porque va a decir, hey, quieres colocar datos, pero ¿qué datos quieres colocar? En cliente ID, en columnas, pues cliente ID, suena un poco controversial, pero estos son los mismos campos de mi tabla original, que es clientes, ¿verdad? Esta es dirección, pero es mucho mejor porque te equivocas menos. Mira, cliente teléfono, pues ya sabes que es cliente teléfono. Y cliente estatus, ya sabes que es cliente estatus. Vamos a darle save y vamos a darle save. Con esto ya no debería marcar ningún error. Vayamos a la prueba para que finalicemos este AppSheet Flash en menos de, yo esperaría que 10 minutos. Bien, pero también estoy agradecido cuando son videos muy largos, de verdad, y siguen aquí. Eso quiere decir que les interesa. Ahorita no tiene nada mi tabla de clientes. Voy a agregar mi tabla de clientes log. Miren, aquí clientes log. Voy a agregar un cliente nuevo y entonces me arroja el cliente 003 y le voy a decir mi binario favorito. Mi binario favorito va a ser así nuestro cliente. ¿Y de qué país me contactan mucho o tengo mucha interacción? Vamos a decirle Bolivia. Últimamente a la grabación de este video he tenido varias personas que me buscan de Bolivia. Entonces voy a colocar el número de teléfono, lo voy a inventar y va a decir inactivo por el momento, ¿vale? Vamos a decirle guardar, se está guardando. Recuerda que aquí se va a hacer un poco lento porque además de guardar en la tabla de clientes, aquí está mis datos, mi binario favorito, que es un cliente normalito, pero en cliente log también dice, ok,
en esta fecha, a esta hora, Axel Romero agregó un cliente, ¿no? Voy a modificarlo. Este cliente de Bolivia. Dijimos, no es de Bolivia, sino es desde la queridísima España. Vamos a darle activo y le vamos a dar guardar. Y entonces, en clientes, pues ya dice España y ahora dice verdadero. Pero aquí podemos ver que hubo otro cambio, el 2605, a esta hora, también por Axel Romero, y podemos deducir que se equivocó en este dato y además lo activó. ¿Qué sucede si yo elimino algo también? Miren que voy a eliminar, voy a agregar otro más y vamos a decir mi binario argentino. Muchos saludos si me están viendo desde Argentina. También dime desde dónde me ves para que puedas ver pues que interactúo aquí con tu país, Argentina. Y teléfono no voy a decirle nada y le voy a dar guardar. Entonces aquí ya se guarda Argentina con los datos y aquí que hice una alta. Pero ahora lo voy a eliminar, miren, lo voy a dar eliminar. Y entonces, además de que aquí ya no existe, que es muy poco probable que eliminen clientes, pero bueno, aquí puedo ver bien que lo eliminé. Pero ¿cómo puedo saber si lo eliminé? Bueno, ya es deducción. ¿Quién fue el último cambio? Es que pues fue una eliminación. Pero se te puede quedar como actividad aquí un movimiento. Y entonces aquí podrías decir, podría decirse como alta. Tú lo podrías ver ahí como alta también. Modificación. Este sería modificación. Lo modificamos, ¿verdad? Modificación. Esta sería alta. Y esta sería eliminación. Dime cómo es que harías este movimiento para saber qué tipo de movimiento. Y obviamente los que te van a interesar son aquellos que haya pues modificado o incluso eliminado. Y entonces ya puedes decir, hey Axel, ¿por qué eliminaste? O bueno, ¿por qué modificaste el 26 de mayo del 2023 a las 3 horas? Y le modificaste tal vez un precio, le modificaste un mejor rendimiento, una tasa de interés menor o mayor. Y bueno, de esta manera monitoreamos a nuestros usuarios. Hey binario, ahora ya puedes hacer esa trazabilidad de ese proceso súper importante para tu emprendimiento. Aquí hay otro video que también está muy bonito y que me esforcé en hacerlo. Y aquí está el planetita para que te suscribas. Cuídate mucho, mi binario favorito.